Terminamos entonces el Salmos y pasamos a Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, una de las características de nuestra época es el temor, ¿no? Algunos tienen temor a las alturas, otros tienen temor a estar solos, otros tienen temor a todas las circunstancias de la vida, ¿no? Hay gente que tiene temor si sale de noche, que lo roben, o sea, un terremoto. Digamos que los temores, hoy en día, de hecho, muchas personas que entran en depresiones, la raíz de esas depresiones son los temores. Vivimos en una era del temor. Paradójicamente, es donde la era donde, digamos, hay más seguros, más pólizas de seguros, donde la gente de alguna manera está más cubierta en caso de accidentes o en caso de eventualidades. Pero creo que eso no ha sido tan importante, aunque se ha promovido, se ha aprovechado los temores de las personas para todas estas cosas. La realidad es que el temor es algo muy fuerte en la sociedad posmoderna. Por todo hay temor. Hay temor por ir a trabajar, hay temor por quedarse en casa, hay temor por subirse al Transmilenio, hay temor por manejar el carro. Todo gira alrededor del temor. Entonces vivimos en una época de temor. Pero consideramos un temor que sí es beneficioso. Del temor que les acabo de hablar, de los temores que se tienen hoy en día por todo, no son beneficiosos. Es decir, si yo temo a salir de la casa, eso no es beneficioso para mí, esos temores. Si yo temo a una cosa, si yo temo a la otra, eso no es beneficioso para mí. Pero hay un temor que sí es beneficioso y es el temor de Dios. Ese sí es un temor beneficioso. Ahora, el temor de Dios tiene unas características diferentes. Cuando usted teme salir a la calle, cuando usted teme al COVID, cuando usted teme a la pobreza, cuando usted teme a que sus padres ya no estén, cuando usted tiene todos esos temores del futuro, del presente, del que qué va a hacer de su vida, de que no va a conseguir una carrera, de que no, todo, cuando usted tiene todos esos temores son muy destructivos, pero el temor de Dios es diferente, porque realmente no es un temor de miedo que autodestruye, sino es una reverencia en temor. Es decir, este temor es un temor de reverencia a buscar hacer y obedecer lo que Dios ha dicho. No se trata de algo que impida el funcionamiento de las actividades diarias, como el temor a salir a la calle, como el temor a una enfermedad. Eso sí impide las actividades diarias, porque las personas están pensando. Hay personas que van muchísimo al médico porque sienten que ya se van a morir. Hay personas que realmente viven en el temor de que van a tener una enfermedad y ya se van a morir. Y entonces a veces ustedes van a las EPS y hay situaciones donde los médicos le dicen, no, mejor vaya al psicólogo, porque es que usted tiene un problema emocional y no un problema médico, porque todo le duele, siente que está afectado por todo, pero en realidad lo que tiene es un problema emocional. Entonces, no se trata de algo que impida el fundamento de las actividades diarias. El temor a Dios es una reverencia de que ese Dios es bueno y santo y debemos buscar a ese Dios con la confianza de que Él nos guía y nos bendice. Ese es el punto. La bendición y la guía de nuestro Dios. Somos guiados en acto de reverencial de nuestro Dios de tal manera que todo lo contrario de impedir nuestras actividades diarias, estamos más tranquilos al hacerlas. Cuando tenemos el temor a Dios, entendemos que Él es soberano y hacemos las actividades que nos corresponden
Cuando tememos a Dios, entendemos que Él es misericordioso y hacemos las cosas o sea, hacemos las cosas porque sabemos que Él es misericordioso y bondadoso, podemos descansar en lo que hacemos. El temor a Dios es el de reconocer que nosotros somos criaturas, ¿cierto? Que somos parte de este mundo y que Dios es todo soberano. Entonces, a veces las personas tienen errores en la concepción de Dios y creen que a sí mismos son infinitos. Y entonces creen que pueden superar todo por sus propios medios y al darse cuenta a medida que va pasando el tiempo que no es así, entonces entran en unos temores tremendos. El ser humano es criatura, no es creador. Por eso es que nosotros confiamos y tenemos un temor reverente al Señor. Porque el hombre moderno tiene temores de la existencia, de la muerte. ¿Ah? Tiene temor por su naturaleza finita. Es decir, nosotros los cristianos sabemos que somos creados. El que tiene temor a Dios sabe que Dios es el creador. El que tiene temor a Dios descansa en su creador. El que no lo tiene, el hombre moderno, es finito, igual que todos nosotros. Pero entra en crisis rápidamente porque siente que puede tener el control cuando no es así. Y por eso vive en el temor. Cuando una persona pierde el control o siente que pierde el control de las cosas, están los temores. Pierde el trabajo, entran los temores porque no puede sostener a su familia, porque piensa que las cosas se van a ir muy mal. Entonces entra en crisis, entra en depresión y en pensamiento dramático en su mente, ¿sí? Porque es un ser finito, pero el hombre moderno, aunque es finito, siente que no lo es. Es decir, piensa que de alguna manera va a tener el control de todas las cosas y no es cierto. Es un imposible. No hay forma. El único que tiene el control de todo es Dios. Al único que le debemos y en el que descansamos y que merece nuestra reverencia es el Señor. La fe en reverencia, la reverencia y la fe en Dios, en ese Dios todopoderoso, nos da la base para vivir sin ser consumidos por estos temores. El que es creyente puede descansar en eso, puede vivir bajo esos principios y no estará presa de los miedos, de las angustias y de los temores. ¿Por qué? Porque su confianza y su temor están puestos en Dios. Para meditar muchos jóvenes, para pensar, ustedes van a ir creciendo, tal vez algunos de ustedes ya tengan temores, tantas cosas que puede uno pensar que le genera temor. Y es verdad, nosotros definitivamente no tenemos el control, ni la fuerza, ni la capacidad de controlar todo. Lo que sí tenemos es la gracia, el consuelo y el perdón del Señor. Y Dios, ese Dios todopoderoso que consuela las almas, es el que nos refugiamos. Y si nos refugiamos en ese Dios todopoderoso, entonces con un temor reverente podemos vivir una vida en confianza, alejadas del temor nefasto. Entonces, ¿qué prefieren? ¿El temor de las circunstancias que destruye el alma, que incapacita la vida de las personas, que genera depresiones, que hace que las personas no puedan seguir adelante en muchas cosas? Ese temor que afecta las emociones, que afecta la parte física, o es una opción, o el temor reverente a Dios. Es decir, temer a un Dios santo, confiando que Él obra según su santa voluntad. Y que en esa confianza Dios está obrando. El que teme a Dios, niños, demuestra madurez. El temor a Dios
nos genera que podamos tener las cosas más claras, que podamos tener en cuenta la voluntad de Dios antes de tomar las decisiones personales de nuestra vida. Conclusiones, jóvenes. Si queremos ser sabios, tenemos que ejercer este temor sano de Dios. Debemos reverenciarlo en nuestros pensamientos. Debemos reverenciarlo en nuestras acciones. Y esto servirá de testimonio para que otros vean esa misma relación con Dios. El temor santo a Dios es lo que ayuda y transforma nuestros corazones. Vivamos en ese temor reverente y se alejará de los temores que destruyen el alma. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias por este tiempo. Has sido misericordioso, has sido bondadoso. Perdónanos, Señor, y guíenos. Fortalece nuestras vidas y guíenos a todos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.